Cráneo. Cráneo. Es una estructura magnífica. Es quizá la estructura pues más icónica de el esqueleto. Es quizá, en mi opinión, la estructura más importante del esqueleto. Y tenemos que conocer que el cráneo dentro del útero es diferente al cráneo que tenemos nosotros. ¿Ok? El cráneo que está dentro del útero está articulado, tiene articulaciones, tiene uniones de huesos. El cráneo de nosotros ya quedaron fusionadas esas articulaciones. ¿Ok? En el feto no está fijo, no está firme. Puede comprimirse, tiene movimiento y tiene crecimiento. Entonces tenemos que entender la estructura del cráneo de esta manera. ¿Ok? Estos dos huesos que están ahí al frente, ¿cuáles son? Los frontales. Los huesos frontales. El feto tiene dos huesos frontales. Nosotros tenemos uno solo, pero el feto tiene dos huesos frontales. Eso es diferente. ¿Ok? Este hueso que forma la pared lateral del cráneo se llama Parietal. parietal. Hueso parietal, por eso se llama parietal, por pared. ¿Ok? El hueso que está hacia atrás se llama Occipital. occipital. Muy bien. El hueso que está por debajo del parietal Temporal. es temporal. ¿Alguien sabe por qué se llama temporal? Porque después va a haber un cambio en él. En todos hay cambios, pero no. ¿Por qué? Por los temples, ¿no? No. Ahora sí que me voy a usar de ejemplo. Digo, ¿qué es lo que sale aquí? En esta zona. ¿Qué ven? Díganlo sin miedo, hombre, pues tengo 40 años, no pasa nada. Salen canas, ¿no? Claro, claro que sí. Salen canas con el tiempo. En esta región, principalmente en el caso de los hombres, empiezan en esta zona de los temporales y por eso le pusieron que con el tiempo se empiezan a poner blancas estas zonas y por eso a esta región le llaman temporal. ¿Ok? Muy bien. Esos son los huesos y los huesos se articulan entre ellos. Los huesos se articulan entre ellos. La articulación de los dos frontales es una sutura. La unión de dos huesos se llama sutura. ¿Ok? La unión de dos o más suturas se llama fontanelas. Cuidado con eso. Dos o más huesos, sutura, sutura, sutura. Dos o más suturas, fontanela, fontanela, fontanela y fontanela. ¿Ok? La unión de las suturas frontales se llama, ¿cómo? La que está con el número 1. La sutura frontal, ¿no? No se llama frontal. Bueno, sí, tienes razón. Ahí donde está. Pero es más conocida como sutura metópica. ¿Sí? Pero sutura frontal o metópica. Metópica. La número 2 me señala la sutura que me une el frontal con el parietal. De un lado y del otro. ¿Cómo se llama esta sutura? Número 2. Sutura coronal. Sutura coronal. ¿Ok? Muy bien. La número 3 es la sutura que me une un parietal con otro parietal. ¿Cómo se llama? Sutura sagital. Sutura sagital. ¿Por qué se llama sagital? Todo hay un porqué. ¿Por qué se llama sagital? Pues se encuentra en la línea, ¿no? Depende del corte. No, el corte es una copia de la sutura. ¿Por qué se llama esta sutura sagital? El corte en sentido sagital sería así. Bueno, me fui de lado. El corte sería así. Un corte sagital. ¿Ok? Estos serían parasagitales, parasagitales. ¿Por qué se llama sagital? Vean esto. Parece una flecha.
Parece una flecha. ¿Y qué tiene que ver una flecha? ¿Qué tiene que ver la flecha? Sí, es por eso, pero ¿qué tiene que Por ver? Sagitario. Por Sagitario. La medicina antes se apoyaba con las estrellas, los astros, todo eso. Entonces, por la constelación, los horóscopos y eso de Sagitario. Entonces, por eso se llama Sagitario. ¿Ok? La última sutura que me une el parietal con el occipital se llama... ¿Cómo? Sutura Posterior, lambdoidea. ¿no? ¿Lamboidea o lambdoidea? Esa es muy buena pregunta. Lambdoidea. Perdón. Entonces falta una letra aquí. Muy bien. Lambdoidea, es correcto. Lambdoidea. Sutura lambdoidea. ¿Por qué? ¿Qué palabra es esto? ¿Qué es lambdoidea? ¿Qué es ¿Lambda? ¿De lambda? ¿Qué es lambda, Ever? ¿Eh? Solo sé que se usa en matemáticas para representar como que números y así. Es como que un triangulito. A ver, dibújalo. Lo bueno es que yo no sé mucho de matemáticas. Pero no. Dibújalo. ¿Qué es la lambda? Es como que algo así. Algo así. Sí, es de física. ¿Es qué? Es de física, es algo relacionado a energía. Ok. Tampoco sé mucho de física. Pero alguien más. ¿No era una letra del alfabeto griego? Sí, es una letra del alfabeto. Ándale, muy bien. Esta ya parece más. Esta parece un poco más. Se ve como una Y invertida. No sé a qué letra corresponde. ¿Quién lo sabe? En esa parte sí hay gente que sabe muchísimo más que yo. Representa la letra L en el alfabeto griego. La letra L. Ok. No lo sé. Te voy a creer porque no lo sé. Entonces lo voy a investigar. Pero muy bien. Entonces, aquí está la lambda. ¿Ok? Aquí está la lambda. ¿Ok? Entonces, esta sutura, como surge de la lambda, se llama lambdoidea. Y muchos cometemos de llamarle lamboidea sin la letra D. Pero no, hay que corregir eso. Es lambdoidea. Muy bien. Entonces, esas son las suturas. Pero la unión de dos o más suturas tiene otro nombre. La sutura metópica, cuando se une con la sutura coronal y con la sutura sagital, forman el hueco más grande que hay en el cráneo, una estructura muy importante en forma de rombo. ¿Cómo se llama? Fontanela anterior. Aquí viene. Pero ¿cómo le dicen nuestras abuelitas y mamás, tías? La mollera. La mollera. Así la conocen como la mollera. Muy bien, y no vamos a entrar en toda la mitología que hay y todas las curaciones de nuestra folclore mexicano para qué se cae la mollera y por qué se sube. No vamos a entrar en eso. Van a ver que todos son falsedades. Ya se los explicarán las becarias, que nada de eso es cierto, pero es nuestra cultura. Muy bien, está la fontanela posterior, ¿ok? Pero hay dos importantes. Una que se llama esfenoidal y una que se llama mastoidea o anterolateral y posterolateral. En este cráneo pequeño que tenemos aquí se ve muy bien la mastoidea, ¿sí? Y la esfenoidal. Son áreas muy importantes. ¿Para qué le van a servir al cráneo estas fontanelas y estas suturas? ¿Para qué le sirven al cráneo? Para poder unir los demás huesos y que pueda salir por la vía vaginal al momento del parto. Exactamente, para salir por el canal del parto se articula y se moldea el cráneo, se aplana, se comprime para que pueda salir por el canal de parto. Esa es una muy buena razón. ¿Para qué más? Algo muy importante, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Para que crezcan conforme crece el cerebro. Muy bien, Ana. Eso es bien importante y a mí me costó mucho trabajo entenderlo.
¿Cómo crecía un hueso? Voy a poner mi ejemplo de mi termo. Un hueso largo. ¿Cómo crece un hueso largo en longitud? Lo vimos en la clase. ¿Cómo crece un hueso largo en longitud? No era desde el medio hasta hacia los extremos. ¿Por la epífisis? No por la epífisis. Entre la epífisis y la diáfisis había una estructura. ¿Cuál era? Metáfisis. La placa epifisiaria era la que daba el crecimiento. ¿Ok? La placa epifisiaria es la que da el crecimiento de los huesos largos. Pero estos no son huesos largos, son huesos planos. Entonces, ¿dónde están creciendo? Se empieza a depositar hueso en esta zona. Entonces, son zonas activas de crecimiento. ¿Ok? Las suturas son zonas activas de crecimiento. Además que regulan la presión dentro del cráneo y ayudan al moldeamiento. Es decir, cuando se cae la mollera o cuando se hunde la fontanela, cuando el recién nacido está deshidratado y esta fontanela se hunde. ¿Cuándo puede estar abombada esta fontanela? Cuando hay mucha presión dentro del cráneo y puede ser cuando el feto o el recién nacido acumula líquido dentro de la cabeza, ocasionando que tenga una hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, las zonas más importantes del cráneo son las suturas y las fontanelas, y muchos las pasan desapercibidos. Hay tablas, estas de el up-to-date, de cuando se cierran, no nos interesa ahorita en embriología. Muy bien, el cráneo. ¿Qué partes tiene el cráneo? ¿Qué partes tiene el cráneo? ¿Qué partes le conocen? La base del cráneo, o sea, La base, muy bien, es una la parte. bóveda, El neurocráneo. ¿La qué? la La bóveda, Bóveda. bóveda, la base, y le falta uno, El viscerocráneo. el viscerocráneo. Base, bóveda y viscerocráneo. Base, pues es la que está más hacia abajo. Bóveda es la que me envuelve al cerebro. Y viscerocráneo, viscerocráneo, ¿qué me envuelve? ¿Por qué se llama viscerocráneo? ¿Por qué se llama viscerocráneo? es lo que forma la parte pues, de la cara, por así decirlo. Yo también me equivoqué pensando que víscero era por vista, pero me equivoqué. No es porque está a la vista de la cara. Es por otra razón. Porque rodea unas vísceras. ¿Qué son las vísceras? ¿Qué son las vísceras? Los órganos. ¿Los órganos con qué características? No todos los órganos son vísceras. Que están dentro de nosotros. Todos los órganos están dentro, casi, con alguna excepción. Quizá el testículo sea el único órgano que no está dentro. ¿Qué característica tienen las vísceras? Que están en tórax y abdomen. Sí, por lo general están ahí, pero no nada más ahí. Si tú fueras a una y le dices, me da 1 kilo de vísceras o 2 kilos, 5 kilos de vísceras, ¿qué te pondrían en esa bolsa? ¿Qué pondrían? No te echan un ribeye, no te echan ahí una rachera. Esas no son vísceras. Parece como si fuera carne molida. Sí, pero no están molidas tampoco. ¿Qué son las vísceras? ¿Está rodeada por una capa cerosa? Sí están rodeadas por una serosa, pero no es la principal característica de las vísceras. Las vísceras son órganos huecos, órganos huecos. Esas son las vísceras. Ahora sí dime cuáles son las vísceras. Pues podrían ser los intestinos porque tienen luz. Los intestinos sí son vísceras. Intestino, Estómago y esófago. intestino grueso, intestino delgado, estómago, esófago. Seguimos hacia arriba, faringe, incluso cavidad oral y nasal, podríamos considerarlo que
forman parte de la víscera. Entonces, esto es el viscerocráneo. Esto es el viscerocráneo, el que rodea la nariz y la boca. Esto es el viscerocráneo. ¿Ok? Entonces, esas son las partes del cráneo. Otra manera de definirlo es como neurocráneo y viscerocráneo. Neurocráneo, toda la parte de atrás. ¿Okay? Toda esta parte de aquí que estoy tapando es el neurocráneo y el viscerocráneo, esta parte de adelante. Esa es otra manera de dividirlo. Y el neurocráneo, ahora sí, lo divido en bóveda y en base. Neurocráneo es el que me envuelve al sistema nervioso. Viscerocráneo, también llamado esplagmocráneo, es el que me rodea a los órganos de nariz y boca. La base del cráneo, esto no voy a entrar en estos detalles. ¿Qué tienes que aprenderte? ¿De dónde viene? El neurocráneo puede venir de dos fuentes. Pregunta examen, cresta neural o mesodermo paraxil. Y el viscerocráneo solamente viene de cresta neural. ¿De dónde saca esta cresta neural? De los arcos faringios. Pregunta examen. Me regreso. Neurocráneo. El neurocráneo se forma de la cresta neural y del mesodermo paraxil o somítico. Y el viscerocráneo solo de cresta neural. ¿Ok? Entonces, si pudiera pintar este cráneo que tengo aquí, quedaría de esta manera. Dependiendo del origen. Esta diapositiva viene de Lachman. Me pinta los dos orígenes. ¿Ok? La parte frontal, ¿qué origen será esta parte que viene aquí? ¿De qué origen será? Cresta neural. Cresta neural. Y esta parte naranja. Paraxial. Así es. Paraxial o somítico. ¿Ok? Somítico. ¿Ok? Eso es hablando de los orígenes. Cuidado con esta imagen. No está hablando del tipo de osificación. Está hablando del origen del mesénquima. ¿Ok? Paraxial o somítico. Entonces, una cosa muy diferente es el origen del mesénquima y otra cosa, la osificación. ¿Qué parte del cráneo estoy viendo ahí? La base. La base del cráneo. La base del cráneo. ¿La base del cráneo forma parte del neurocráneo o del viscerocráneo? Neurocráneo. Neurocráneo. Muy bien, neurocráneo. Entonces, la base del cráneo tiene muchos huesos que tienes que conocer. El etmoides. ¿Y el etmoides qué tipo de osificación tiene? Endocondral. Endocondral o cartilaginosa. Ese es el etmoides. Tiene dos barras que se llaman trabéculas craneales de cartílago. Así es como se forma el molde de cartílago del etmoides. Este hueso que sigue, ¿cuál es? ¿Esfenoides? Esfenoides. ¿Qué tipo de osificación tiene el esfenoides? Endocondral también. También endocondral o cartilaginosa. Y los moldes, los centros de osificación o condrificación que tiene son en las alas menores y en las alas mayores. ¿Ok? Se llaman ala orbitaria y ala temporal. Los moldes de cartílago. Esto no es tan relevante. Y a los lados de la silla turca va a haber cartílagos hipofisarios o hipofisiarios. Muy bien. Este hueso que se ve aquí continúa después hacia los lados acá y hacia acá. Tiene dos porciones, es el temporal. Esta porción se llama porción petrosa del temporal. ¿Qué tipo de osificación tiene? Endocondral. Endocondral. ¿Y la escama del temporal qué tipo de osificación tiene? También endocondral. No. Intramembranosa. Intramembranosa. Por eso el hueso temporal tiene osificación mixta, pero tiene unos moldes de cartílagos en la porción petrosa. Cuidado con esto. Si yo te pregunto, el hueso temporal, ¿sí? A los lados y abajo,
O sea, todo el hueso temporal. ¿Qué tipo de osificación tiene? La respuesta es mixta. Si yo te pregunto, la escama del temporal, ¿qué tipo de osificación tiene? ¿Cuál es la respuesta? Membranosa. Membranosa. La región petrosa de el temporal, ¿qué tipo de osificación tiene? Endocondral. Endocondral. Muy bien. Lo mismo sucede con el occipital. Si yo te pregunto por todo el hueso occipital, que es este que tiene este agujero grande aquí, agujero magno. Si yo te pregunto por todo el occipital, ¿qué tipo de osificación tiene? ¿Cuál es la respuesta? Mixta. Mixta. Si yo te pregunto solo por la escama del temporal, ¿cuál es la respuesta? Membranosa. Si yo te pregunto la región basilar, la base del occipital, ¿qué tipo de osificación tiene? Endocondral. Excelente. ¿Ok? Muy bien. Y los cartílagos del occipital se llaman cartílagos paracordales. Ok. Muy bien. Eso es lo que tienes que saber de cráneo, básicamente. Pero vienen las anomalías, y las anomalías no son nada sencillas, y menos si en el texto vienen con errores. Vienen con algunos errores que vamos a corregir. La más común es la acránea o craniosquisis. Squisis ya habíamos visto qué significaba. ¿Qué significaba squisis? ¿Alguien lo recuerda? Precisamente me preguntaron la etimología y se las dije. Squisis. Si no la recuerdas, la tienes que buscar porque se te graba más cuando la buscas tú que cuando yo te la digo. Entonces, Está por fuera, ¿no? Es como algo está abierto. abierto o hendido. Squisis es abierto o hendido. ¿Ok? Entonces, es más correcto este término, pero se usa menos. Se usa más el término acránea. Porque acránea yo pensaría que el feto no tuviera nada de cráneo. Pero en realidad lo que falta en la acránea es la parte de arriba que se llama bóveda craneal. Sí tengo viscerocráneo y sí tengo neurocráneo en la zona basal. Lo único que falta es la bóveda craneal. Entonces el cráneo está abierto y este es un craniosquisis, ¿ok? Tiene varias etapas. ¿Qué pasa si no hay huesos del cráneo aquí? ¿Qué va a quedar expuesto? El cerebro. El cerebro. Muy bien, con sus protecciones que se llaman meninges. Se llaman meninges. Muy bien. Entonces, esa es la etapa 1, se llama exencefalia, cuando protruye todo el encéfalo, todo el cerebro y las membranas. Pero con el tiempo, el cerebro estar fuera en el líquido amniótico se va a ir destruyendo. ¿Ok? Se va a empezar a destruir y a eso se le llama, ahora sí, anencefalia. Entonces, los que mejor describen esta patología le llaman secuencia acránea, exencefalia, anencefalia. Es una secuencia de 3 patologías. Empieza siendo acránea con exencefalia y luego acaba terminando en anencefalia. Y luego algunos quieren meter otro término por aquí que se llama mero anencefalia. No es adecuado ese término. Aquí tienen un ejemplo. ¿Será una acránea en qué etapa? ¿En qué etapa está este feto? Ya en acránea, o sea, ya la última. Todo el tiempo está en acránea. Nada más hay 2 opciones, exencefalia o anencefalia. 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 No, anencefalia no, porque veo todo esto que está aquí, que es El cerebro, ¿no? el No, cerebro, es exencefalia. exencefalia, el encéfalo de fuera, exencefalia, ¿ok? Acránea, y siempre les pongo este ejemplo, que hay monitos que son basados o juguetes que son basados en la realidad, ¿ok? Este es otro ejemplo más adelante. ¿Qué puede pasar? Que se rompen las meninges y empieza a destruirse el cerebro. ¿Ok? Entonces, esto ya sería una anencefalia, aunque algunos lugares la pongan como mero anencefalia.
Aquí vean cómo lo que tenía de cerebro, al haber estado flotando en el líquido amniótico, se destruye y queda plano. Entonces solamente puedo ver que tiene viscerocráneo y base de cráneo. No tiene la bóveda craneal. ¿Ok? Esta es una anencefalia en etapa de anencefalia. Una acrania en etapa de anencefalia. Entonces, anencefalia es sin el cerebro expuesto. Exacto. Ya destruido el cerebro. Sí. Anencefalia sin el encéfalo. Sin el encéfalo. Al cerebro y al tallo cerebral le llamo encéfalo. Anencefalia es sin encéfalo. ¿Ok? Pero lo más correcto para llamarle a esto es una acrania. Secuencia acrania, exencefalia, anencefalia. 3 términos. Doctor, ¿cuántas semanas tiene ese No producto? no te podría decir porque no tengo la información, pero viéndolo al exterior, definitivamente, probablemente ya pasó de la semana 20. La De mitad hecho, sí, porque, bueno, ya tiene los dedos formados y se le ve un poco las uñas. Y se supone que las uñas se forman a la 10ª semana. Entonces Ok. ya debe estar muy avanzado su desarrollo. Debe ser como en un mes o más. Después, es más difícil rastrearlo, necesitamos medirlo. En el periodo embrionario es muy fácil saber cuántas semanas tiene, pero en el periodo fetal no. Entonces, podría decirte que probablemente pudiera llegar a las 20 semanas. Entonces, ¿por qué? Porque ya se destruyó también el encéfalo. Los casos de exencefalia, por lo general son embriones más pequeños, como este que debe andar entre las 8, 9 o 10 semanas, 9 semanas probablemente. No estoy tan seguro porque no veo ni extremidades, pero este es más temprano. Entonces, la exencefalia, cuando todavía hay cerebro, es más temprana y va a acabar en anencefalia. ¿Ok? Yo tengo una duda que era, ¿se puede regresar a la diapositiva en la que estaba ahorita? Ay, ¿qué es esto? A ver. Muy bien, muy buena pregunta. Esta es una membrana que rodea el cerebro. Ya les dije cómo se llamaba. ¿Cómo se llama? Meninges. Okay. Entre las meninges y el cerebro hay mucho líquido. ¿Ok? Líquido. Este es líquido. Entonces, son las meninges abombadas que aún están protegiendo un poco al cerebro. Cuando se rompen estas meninges, el cerebro queda expuesto al líquido amniótico, y el líquido amniótico es la orina del feto, y el cerebro no está hecho para estar expuesto en la orina, la cual es un poco más corrosiva. La piel sí, pero el cerebro no, y se empieza a destruir. Las neuronas se empiezan a destruir y pierde todo el cerebro, lo cual acaba quedando como una anencefalia. Doctor, ¿y esos fetos se extraen o solo se abortan o cómo pasa? Muy buena pregunta, y es algo muy complicado, porque ya hacemos el diagnóstico de estos fetos, siempre lo tenemos que hacer. Es muy raro que a un médico se le pase este diagnóstico, debería hacerse el diagnóstico al 100%. No es muy difícil ver por ultrasonido que le falta el cráneo al bebé, ¿ok? Pero van a haber pacientes que no se hicieron ultrasonidos, entonces no se hizo el diagnóstico. ¿Qué hacer cuando se hace el diagnóstico? Depende de la ley. Siempre hemos tocado el mismo tema. Depende de la ley. Aquí en Nuevo León no se puede abortar aunque este bebé no tenga cerebro. Es increíble, pero así es la ley. Aunque no tenga cerebro y no tenga ninguna posibilidad de vivir, no se puede abortar. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos viendo a estas pacientes mes con mes, llevándoles el control. Afortunadamente, en algunos estados sí permiten la interrupción con estos diagnósticos. El Estado de México. Dime. El libro define la imagen pasada como holocrania. ¿Eso qué tiene que ver con...? ¿Esa? No, No, esta. sí. Holo, es que luego empiezan con términos que no me gustan. Holo, ¿qué significa holo? ¿Como un todo o entero? Todo. Holo significa todo. ¿Ok? Mero,
¿Mero? ¿Qué significa mero? Parcialmente. Parcialmente. ¿Ok? Entonces, holoacrania no es el mejor término, no debe de venir así, porque holoacrania lo que nos está diciendo es que falta toda la bóveda del cráneo. Si hay holoacrania, va a haber meroacrania, entonces, para fines prácticos es acrania. ¿Ok? Ok, gracias. La palabra, Doctor, la el palabra líquido holoacrania debería de ser cuando falta todo el cráneo, pero no es una patología o sea, sí puede existir, pero no que algo que está bien estudiado. Ajá, dime. el líquido que hay dentro de esos meninges, ¿de qué se encarga o qué contiene? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo es el nombre de este líquido. ¿Ok? Sí, gracias. Está por fuera del encéfalo, dentro del encéfalo y en la médula espinal. ¿Ok? Por eso se llama raquídeo también. Es el mejor sistema de protección. Por afuera debería de tener el cráneo y luego líquido. Es un sistema de amortiguación que protege. Todo está hecho para proteger y para nutrir también al encéfalo, cerebro. ¿Ok? Ok, gracias. Lo van a ver en neuro. Doc, Sí. Doc, una pregunta. En la anencefalia y la exencefalia, ¿pueden influir factores externos también? Sí, muy buena pregunta. Pueden ser dados de manera espontánea por defecto del tubo neural o en ocasiones cuando hay infecciones o hay lesiones en el amnios, hay algo que se llama bandas amnióticas. Bandas amnióticas es cuando el amnios se le pega, lo vamos a ver en anexos embrionarios, se le pega y destruye extremidades. Entre ellas puede destruir el cráneo. Entonces, por factores externos sí puede ser. Porque esta banda yo no sé si se formó por infecciones o por algo. Entonces sí puede ser. Ok, gracias. Muy bien. Esa era la acrania, que hay dos etapas, exencefalia y anencefalia. Chicos, no se compliquen. Esta clase la doy yo de esta manera porque en la parte clínica, cuando hacemos ultrasonido, le llamamos acrania, exencefalia, anencefalia. El libro no los maneja así porque se queda incompleto en esta información. Este término de exencefalia en muchos grupos ni siquiera lo ven. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que vaya a venir en sus exámenes de esta manera. ¿Qué necesita saber? Yo no los estoy preparando para un examen nada más. O sea, les estoy dando la información como debe de ser. La información completa, aunque el libro traiga errores o algo, yo se las corrijo. Entonces, lo que va a venir en el libro, casi siempre a todos le ponen anencefalia. Es la palabra que más usan. Pero ustedes ya aprendieron que se llama acrania, exencefalia, anencefalia. Ya entendieron lo más importante que es el por qué. Va evolucionando. ¿Ok? Entonces, esta palabra quizá no la vuelvan a escuchar hasta que lleven obstetricia o algunas materias más adelante. Muy bien. Son puros casos. Doc, Sí. y por así decirlo, ¿el parto sería normal o tendría alguna complicación con ese tipo de bebés? Muy buena pregunta. Se trata de que en todos los casos, cuando el bebé no tiene probabilidades de sobrevivir, se haga una cesárea, un parto, perdón. Ahí va, de nuevo. Cuando el bebé no tiene probabilidades de sobrevivir, se da parto. La cesárea solamente va a estar indicada cuando por alguna razón no puede salir, está obstruyendo el canal de parto, viene atravesado, por alguna razón que esté complicando o poniendo en riesgo a la madre. Pero cuando el bebé no tiene probabilidades de sobrevivir, como es en la acrania, en la anencefalia, siempre el mejor método de nacimiento es el parto normal, vía vaginal. ¿Ok? Buena pregunta. Gracias, doctor.
¿Alguna ¿A qué se otra? refiere cuando dice el bebé viene atravesado? Bueno, va a ser algo que vas a aprender más adelante. Este sería el útero. Aquí estaría el cuello de la matriz, por donde va a salir el bebé. La manera en que salen los bebés normalmente tienen la cabeza aquí, el resto del cuerpo, ¿sí? Manos aquí y pies también por aquí. ¿Ok? Esa es la mejor manera para nacer. Un bebé que no tiene cabeza, que no tiene cráneo adecuadamente, puede tomar posiciones anormales. Déjenme ver cómo se borra esto. Puede tomar posiciones anormales, como por ejemplo, ponerse lo que queda poco de la cabeza aquí, el cuerpo así, ok, una mano así, la otra mano así, los pies por acá, y esto estar tapando lo que en un momento va a ser por donde vaya a salir. Entonces, en estos casos, que no va a salir nunca porque no está adecuadamente, se puede tratar de acomodar de alguna manera, ¿ok? Pero si no se puede, es la única razón para hacerse una cesárea, ¿ok? Pero la cesárea es una cirugía que nació para cuando la mamá está en riesgo o cuando el bebé está en riesgo de alguna manera. Estos bebés que no tienen posibilidades de vivir, lo ideal es que nazcan por vía vaginal. ¿Ok? Muy bien. Doc, pero si no tienen los huesos de la bóveda del cráneo, ¿cómo los extraen? O sea, no corre el riesgo de que, ay, se va a escuchar muy feo, pero pues de que les zafen la cabecita. No, la cabeza está bien unida por el resto de las estructuras. Lo que tú dices es muy cierto. Son partos que son partos un poco difíciles. Atender un parto de un feto con anencefalia, con acrania, es más complicado. ¿Por qué? Porque lo que les abre camino para nacer por el parto es el cráneo. Entonces son partos muy prolongados, muy tardados. Entonces es cierto, se dificulta, pero nada más tienes que vigilarlo, cuidarlo. Muchas de las ocasiones, estos bebés, estos fetos, nacen sentados y eso es más fácil. Lo mejor es que nazcan sentados, ¿sí? En presentación se llama de nalgas, ¿ok? Así es como se llama. Entonces, es más fácil porque de esta manera sí van a ir abriendo el camino del canal de parto, ¿ok? O en podálica. Muy bien. Vamos a dejar un poco la acránea y nos vamos a la parte más complicada de esta clase, que es la sinostosis. ¿Qué son las sinostosis? La sinostosis es el cierre prematuro de las suturas craneales, ¿ok? La más común que se cierra es la sutura sagital, ¿ok? ¿Qué va a pasar si al feto se le cierran estas suturas? Ya lo dijeron ustedes, las suturas son zonas de crecimiento donde se deposita hueso y va a ir creciendo hacia todos lados. Es decir, un parietal, si tenemos un parietal de esta manera, si se deposita hueso en esta zona, va a ir creciendo el hueso para acá y para acá. Gracias a esta sutura de este lado, el parietal va a ir creciendo hacia allá, ¿ok? Y hacia allá. Se deposita hueso acá en esta sutura, va a ir creciendo en ese sentido. Entonces, las suturas son áreas activas que les da crecimiento al hueso, ¿ok? ¿Qué pasa cuando se fusionan prematuramente? Aquí tenemos un parietal y otro. Si se fusionan antes de tiempo, se va a perder el crecimiento que hay en el sentido de esa sutura, pero va a crecer el cráneo más en otro sentido, ¿ok? Va a crecer más en este sentido, antero-posterior, ¿ok? Esa es una regla, ¿ok? Esa es una regla. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar al cráneo? Que tenga formas diferentes. Y aquí quiero que no le hagan tanto caso al libro que trae muchos errores, ¿ok?
Si se cierra, vamos a definirlas claramente. Si se cierra la sutura sagital, si se cierra esta sutura sagital antes de tiempo, ¿hacia dónde va a crecer el cráneo con mayor, con el mayor número, mayor distancia? Anteroposterior. Anteroposterior. El cráneo va a crecer mucho hacia allá y hacia acá. Si lo vemos de lado, el cráneo crece mucho hacia adelante, la frente está muy prominente y el occipital también. Tiene nombres, se llama, esta sí viene correcta en tu libro, escafocefalia, también se llama dolicocefalia. La característica de esto es un cráneo es una cabeza alargada, pero estrecha. ¿Por qué estrecha? Porque se fusionó esta sutura que le daba el crecimiento en este sentido. ¿Ok? ¿Queda claro lo que es la escafocefalia o dolicocefalia? ¿Dudas de la escafocefalia o dolicocefalia? ¿No tiene manera de arreglarlo? Siempre hay correcciones, siempre hay reparaciones, ¿ok? Esa es una especialidad del neurocirujano pediatra, ¿ok? Pero prenatalmente no las podemos arreglar, ¿ok? Son bebés que nacen con la cabeza con una forma diferente a normal. Entonces, su cabeza está alargada y estrecha. Esta es la patología más común, la escafocefalia, causada por un cierre en la sutura sagital. ¿Ok? Otra anomalía es el cierre de la sutura coronal de ambos lados. ¿Qué va a pasar si se cierra esta sutura? Pues el cráneo va a crecer mucho hacia los lados. Principalmente es una cabeza ancha. ¿Ok? Es una cabeza ancha y la describen como una cabeza alta. ¿Cómo se llama esto? Turricefalia. Cierre de la sutura coronal. Esta viene mal en su libro, al menos en la edición anterior. No sé si ya la hayan corregido en esta edición. Ok, revísenla. La que sigue, el cierre de la sutura lambdoidea. Si se cierra esta de aquí, lambdoidea, me va a dar una anomalía que se llama braquicefalia. Braquicefalia, como se cierra esta, también la cabeza va a estar ancha, pero en este caso es una cabeza corta. Si se cierra la sutura metópica o frontal, tiene otro nombre, trigonocefalia o cráneo en fresa, frente puntiaguda. ¿Cuál me interesa que te aprendas para tu examen? Esta. ¿Ok? Dolicocefalia, escafocefalia. Muy bien, pero que sepas que no es la única. Aquí vienen las demás. Hay una patología ya muy grave cuando se empiezan a fusionar más de una sutura, cuando ocurre de manera multisutural, perdón, cuando se cierra la sutura coronal y sagital, el cráneo toma una forma puntiaguda. ¿Ok? A esto se le llama oxicefalia. Y estas también son importantes para tu examen. Si se cierra una sutura de manera unilateral, ya sea la coronal, va a haber un abombamiento en esta zona. Si es la lambdoidea unilateral, si se cierra aquí, va a haber una cabeza asimétrica para acá. ¿Ok? Perdón, déjame hago una corrección porque es abombamiento hacia el otro lado. Borrador. Borro esta, borro esta. Si se cierra la coronal de este lado, va a haber un abombamiento hacia el otro. Si se cierra esta, va a haber un abombamiento hacia el otro. ¿Ok? Asimetría, abombamiento contralateral. Y a esto se le llama plagiocefalia. Esta también es muy importante para examen. Plagiocefalia. Muy bien, por último, cuando se cierran todas las suturas, el del extremo más grave
y es un cráneo en trébol. ¿Ok? Es un cráneo en trébol, como de 4 hojas. Exagerándolo un poco sería así. ¿Ok? Y es una patología muy grave, cráneo en trébol de algunas patologías, como una displasia letal, displasia esquelética letal. Vamos a poner ejemplos para que quede un poco más claro. Esta cabeza es una cabeza larga y estrecha. ¿Ok? Larga y estrecha. ¿Es el cierre de la sutura? Sagital. Si la vemos de lado, se verá así. Larga y estrecha. Cierre de la sutura sagital. Escafocefalia, dolicocefalia. ¿Ok? Aquí está. Otro ejemplo de dolicocefalia o escafocefalia. ¿Ok? Frente abombada, occipital abombado. Trigonocefalia. Frente triangular por el cierre de la sutura metópica. Turricefalia, cierre de la sutura coronal. Turricefalia, una cabeza muy elevada. ¿Ok? Cierre de la sutura coronal. Cierre de la sutura lambdoidea, cabeza ancha y plana. ¿Ok? Braquicefalia. Braquicefalia. ¿Ok? Se ve muy ancha en este sentido y plana, plana. ¿Ok? Braquicefalia. Oxicefalia, caso muy grave. Oxicefalia, cabeza puntiaguda. Cierre de 2 suturas. ¿Ok? Sagital y coronal. ¿Ok? Cierres asimétricos, plagiocefalia. En este caso, una plagiocefalia anterior. ¿Ok? Si yo cierro esta fontanela, ¿ok? Si yo cierro esta fontanela, muy bien, va a haber un chipote, una prominencia hacia el otro lado, ¿ok? Del lado sano, va a estar prominente. Si lo ves de frente, no notarás tanto, pero observa cómo está asimétrica la cara, ¿ok? Cómo está desviado esto para acá. Entonces, el lado afectado hay una ceja aplanada y una oreja más anterior, ¿ok? El lado sano, la frente más prominente y desviación de la nariz. Doc, Sí. ¿y todos estos bebés tendrían alguna dificultad o una, ¿cómo decirlo? Alguna deficiencia pues en su vida normal, ¿verdad? Neurológico. Ajá. No. Afortunadamente, el cráneo es el continente y el cerebro es el contenido. ¿Pueden estar afectados las dos cosas? Sí. Pero lo que estamos viendo ahorita son defectos en el continente, en el recipiente que es el cráneo. ¿Ok? Entonces, en este caso, puede estar afectado solo el cráneo y no estar afectado el encéfalo, el cerebro. Principalmente en los casos de plagiocefalia, el cerebro está completamente preservado. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo de una plagiocefalia posterior, donde se cerró esta sutura, se ve muy evidente que se cerró esta sutura, y observen desde atrás, vean cómo este cráneo está deforme, está asimétrico, pero hay que empezar a tener ojos de diagnósticos, ojos médicos. Observa cómo esta cara está asimétrica. Muchas veces ustedes son los primeros que hacen estos diagnósticos en alguna familia, en algún pariente. Entonces tienen que ser muy observadores. Y lo que primero te da una pauta es la asimetría. ¿Ok? En casos, por lo que me preguntabas, en casos de oxicefalia, la gran mayoría sí tienen defectos en sistema nervioso. En los casos de cráneo en trébol también. El defecto en el cerebro es muy probable. ¿Ok? Pero no así en las plagiocefalias y pueden ser parte de todas estas patologías
de alteraciones sindromáticas. Si se trata de un síndrome, ahí sí que va a estar afectado el cerebro. Plagiocefalia, miren, muy evidente, abombado de este lado por un cierre de esta sutura. ¿Ok? Este es el caso más extremo, un cráneo en trébol. Definitivamente que estos bebés no sobreviven. Es muy grave la afectación y casi siempre hay patología en el sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta de cráneo? Yo. Sí. En las malformaciones congénitas que conllevan malformaciones en el cráneo, ¿cómo le digo? O sea, ¿incluyen los cierres de las suturas? O sea, por ejemplo, en las malformaciones donde tienen la frente alargada o las órbitas separadas y eso, ¿tienen algo que ver las suturas o es nada más fenotípicamente? Ya te entendí. Cuando hay problemas de hipertelorismo, ¿tienen que ver las suturas? Pueden tener que ver. Si son síndromes, va a haber problema en las suturas también. Y va a haber problemas en la posición de las estructuras. Pero pueden ser aisladas. Los defectos en las órbitas pueden ser aislados. Pero muchos defectos en cara se acompañan de defectos del cerebro. Esto lo van a ver más adelante. Todo puede ser aislado o puede ser parte de un síndrome o de muchas patologías. Entonces, como médico, tú tienes que pensar siempre si lo que estás viendo está aislado, pero no te puedes conformar. Tienes que ir a buscar todo el resto de la anatomía para ver si hay otro problema. Por ejemplo, cuando yo veo que estoy haciendo un ultrasonido y yo veo que a un bebé le falta un dedo, por ejemplo, no me puedo quedar con ese diagnóstico. ¿Sí? Oligodactilia, ¿sí? Ectrodactilia se llama esa patología. Y ya, dejarlo así. No. Si yo le veo un defecto en un dedo, estoy obligado a buscar perfectamente bien en corazón, muy bien en riñones, muy bien en cerebro, en todos los órganos, porque puede tener un problema en otro lugar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando hay problemas faciales o algo, ¿pueden estar afectadas las suturas? Sí. Sí pueden estar. ¿Ok? Sí, es que estaba viendo lo del síndrome del mavillo del gato y es una característica que el bebé tiene una microcefalia, creo que es. Entonces la frente, o sea, el libro lo redacta que tiene la cara alargada. Ok. El cri du chat o el síndrome del maullido del gato lo vas a ver muchísimo como una patología genética. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenga que ver con síndromes genéticos va a tener afecciones en muchos órganos, entre ellos sistema nervioso. Así es. Entonces, no quiere decir que siempre vaya a haber una craneosinostosis. Hay síndromes donde son muy comunes las craneosinostosis. Por ahí los debieron de haber visto. Apert, Cruzón, no recuerdo los otros. Si tienen el texto por ahí, revísenlo. Síndrome de Apert, síndrome de Cruzón, son los síndromes que se acompañan frecuentemente de craneosinostosis. ¿Ok? Los demás pueden tener patologías, pero no son tan comunes las craneosinostosis. Ok. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si en la región de la cabeza sé que pasan muchos nervios y vasos sanguíneos, entonces cualquier deformación afectaría nervios y así, por ende, provocar alguna enfermedad. Claro, claro que sí. Todo esto complica. El estar con una anomalía te va a afectar funcionalmente en todos los aspectos. Entonces, sí, el estar deforme el cráneo va a afectar articulaciones, va a afectar nervios que pasan por ahí. Claro que sí. Es por eso que se tienen que reparar. ¿Qué hacen los neurocirujanos? Hacen cirugías magníficas. Lo que yo he visto que abren es cortan y expanden esa sutura y le dan forma nueva al cráneo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Gracias. ¿Alguna última pregunta? No vamos a poder ver columna.
la tenemos que dejar pendiente porque casi siempre yo la tenía que dividir la clase porque cráneo en sí es una clase muy importante sola. Doctor, sobre las formaciones del cráneo de bóveda, base y viscerocráneo, ¿cuáles había dicho que eran intermembranosa o endocondrial? A ver, no te escuché muy bien, Pablo. ¿Osificaciones? Sí, de formaciones. ¿Cuáles de la base, cuáles huesos? Quizá te refieres a los huesos que son mixtos. El temporal tiene una parte que forma parte de la bóveda del cráneo que se llama la escama del temporal. Esa es osificación intramembranosa. Pero el mismo temporal forma parte de la base en la porción petrosa del temporal y esa es endocondral. El occipital forma parte de la bóveda craneal en la escama. Forma parte de la base en la región basilar. La escama es intramembranosa, la región basilar es intracartilaginosa. ¿Es eso? Sí, y el viscerocráneo, ¿cómo suele ser formado? El viscerocráneo, ok, muy buena pregunta. La mayoría del viscerocráneo es intramembranoso, ok. El maxilar superior, el malar, los huesos nasales, todos esos huesos son intramembranosos. La mandíbula es osificación mixta, ya lo dijimos, intramembranosa su mayor parte y las articulaciones son cartilaginosas. ¿De acuerdo? Sí. Revisa muy bien en tu libro que vienen qué partes de la base del cráneo, qué tipo de osificación tiene. ¿Ok? Del viscerocráneo, ¿qué tipo de osificación? Esta misma pregunta viene, si no me equivoco, o venía como dividido en títulos. Viscerocráneo membranoso, viscerocráneo cartilaginoso, neurocráneo membranoso, neurocráneo cartilaginoso. Y de esa manera vas a tener que delimitar, a definir todos los huesos. Por último, siempre les paso la palabra a mis becarios. No sé si quieren agregar algo que se me esté pasando, algo que hayan visto en los exámenes. Chicos, yo como tip, algo que me explicó mi doctora cuando yo estaba llevando la materia era que, pues para verlo de una manera más sencilla, más amena, los huesos que son más complejos, de formas más irregulares, por ejemplo, el esfenoides, el cuerpo es como si dijera, no, pues es que este está muy difícil de hacer. Primero dejan cáliz, o sea, el molde de cartílago, y ya después lo hago un hueso. Y los huesos que son más sencillos, como los planos, el cuerpo dice, no, pues este está fácil, de una vez ya lo hago a la primera. Entonces es como una manera más sencilla de verlo, nada más chequen muy bien la anatomía, sepan cuáles son los huesos que son de forma irregular, sepan cuáles son los huesos de forma plana, los largos, para que tengan ya un concepto más general y pueda ser un poquito más fácil comprender esto. También la mnemotecnia TOM, que es la que me enseñaron también cuando yo estaba llevando la materia, son los huesos que tienen osificación mixta. TOM del temporal, O de occipital y la M de mandibular. ¿Ok? Excelente, esa no me la sabía. Muy bien. Erika, no sé si quieras agregarnos algo. Yo por mi parte nada, doctor, nada más recalcar pues la importancia que tiene pues estudiarlo, sobre todo lo de las suturas, que es lo que suele dar un poquito más de lata y que puede ser un poco más difícil de comprender y que sí suelen preguntar en el examen. Y ya pues lo que decía Andrea de la forma de los huesos, que también es una manera muy sencilla de recordar el tipo de osificación que tienen los huesos. Así es, de hecho, escuchando ese comentario de los huesos sencillos y los huesos más complejos, la verdad es que sí, evolutivamente o es más complejo la parte cartilaginosa o se considera que es en la evolución la que apareció después para huesos más complejos. La intramembranosa o directa es cierto que es más antigua, entonces es para huesos que son más sencillos y no van a tener después tanto crecimiento. Interesante. Muy bien, chicos. Está pendiente columna. Entonces lo tendremos que ver, pues la tenemos que agregar el miércoles. Entonces va a ser el miércoles columna y anomalías. Vamos a dejar columnas y anomalías, ¿ok? Para el miércoles. Queda pendiente lo de morfología externa del embrión. Esa no está tan compleja y esa está en línea.
Entonces, vamos a ver. Morfología externa del embrión yo creo que la podemos omitir. Periodo embrionario. Entonces, avísenle a sus compañeros que hubo cambio. Miércoles, columna y anomalías, por favor. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nos vemos porque nos quedan 2 minutos para su clase. Gracias. Bye, bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo. Gracias, Doc.